que el refranero comenta que de bien nacido es ser agradecido, y todos los que me han precedido pues han participado de este refrán y han agradecido los esfuerzos de los organizadores por tenernos aquí. Y yo quiero, en este caso, resaltar el apoyo que he recibido de Mark Turner, de Jorge Cañizares, de María Salgado y de Diego Paladines, que han hecho posible regresar a mi casa. Esta es una de mis casas, en el sentido de que Flaxo, hace 35 años, organizó la primera maestría en Historia Andina y yo tuve la fortuna de ser uno de los participantes en aquella inolvidable experiencia académica. De modo que entenderán ustedes que es un motivo de especial satisfacción encontrarme en este simposio. Y empiezo con mi reflexión, que como soy uno de los últimos, pues voy a plantear muchas cosas que ya se han dicho, pero espero introducir algún elemento novedoso. Pocos científicos han acumulado tantos honores y reconocimientos como Alejandro de Humboldt. Como intentaré mostrar a continuación, el hecho de que el nombre de Humboldt esté disperso en varios lugares de la Tierra e incluso de la Luna, donde hay un mare humboldtianum, es una herencia del culto que se le tributó en el siglo XIX, tanto antes como después de su muerte. Así, tras unas conferencias impartidas en Berlín entre 1827 y 1828, poco antes de que emprendiese su viaje a Rusia, se le regaló una medalla con una imagen del sol que tenía la leyenda en latín Illustrans totum radis splendentibus orbem, es decir, que ilumina la totalidad del mundo con los rayos brillantes. El hecho de que sus conciudadanos lo equiparasen al astro rey es una prueba incontestable de su apoteosis, es decir, de haber recibido honores propios de los dioses. En los minutos siguientes voy a intentar relacionar dos hechos relativos a ese proceso de construcción de una apoteosis o culto cívico en torno a Humboldt. En la primera parte trataré de mostrar cómo Humboldt trazó su camino hacia un panteón de héroes divinizados de la ciencia debido a la capacidad que tuvo de desplegar y mundializar los conocimientos que atesoró en su viaje gracias al tendido de redes de comunicación científica a través del espacio atlántico. Y en la segunda parte destacaré cómo esas redes se trasladaron también durante el tiempo, de manera que en las décadas posteriores a su muerte, sus textos siguieron interpelando a múltiples lectores de diferentes sociedades euroamericanas, contribuyendo a consolidar diversas tradiciones científicas nacionales, particularmente en los países iberoamericanos, deteniéndome al final de esta comunicación en el caso español. El constructor de una gran red de comunicaciones científicas transatlánticas. Se ha aludido a la gran capacidad comunicativa de Humboldt. Cuando estaba acompañado era un gran conversador, cuando estaba solo era un gran escritor. Publicó más de 600 libros y artículos a lo largo de casi 6 décadas y millares de cartas, 50.000 según las últimas estimaciones. Conviene insistir, a mi modo de ver, en cómo esa ingente correspondencia, independientemente de que la utilizase como estratagema de su autopromoción, fue también puesta al servicio de una estrategia cultural transatlántica destinada a intensificar las relaciones culturales y científicas entre Europa y las Américas, convenciendo a colegas, captando a poderosos aliados y seduciendo a gentes del gran público para que apoyasen su obra y su programa de investigaciones transatlántico en primera instancia y global en último término. Pues no hay que olvidar que la obra que culminó su particular árbol del conocimiento fue el Cosmos, concebido como una física del globo terráqueo. Esa correspondencia debe ser contemplada también como uno de los instrumentos que permitió trazar numerosos caminos de ida y vuelta a los objetos científicos que fue creando Humboldt a lo largo de su dilatada trayectoria científica, haciendo posible que su programa de investigaciones plural, al irse desenvolviendo, adquiriese progresivamente volumen y consistencia. Ese afán de convertirse en un paseur o intermediario entre la ciencia europea y la americana y viceversa, se aprecia con claridad en uno de los órganos de expresión de esa ciencia transatlántica que se estaba construyendo en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Me refiero a la revista científica madrileña Anales de Historia Natural, luego cambió su nombre a Anales de Ciencias Naturales, publicada entre 1799 y 1804, justo durante los años en los que Humboldt efectuara su periplo americano. Esa publicación fue impulsada por un grupo de científicos comprometidos con el afán de convertir a Madrid en un nudo
de comunicaciones científicas de esa ciencia transatlántica. De ahí no ha de extrañar que la revista siguiese con mucho interés la peregrinación científica de Humboldt, a la que es posible que los lectores de esa publicación contemplasen como el colofón de todo el movimiento expedicionario que se había desarrollado en la segunda mitad del siglo XVIII. Así, en los números 2 y 6 de la revista se extractan sendas cartas dirigidas por Humboldt al barón de Forel, ministro plenipotenciario de Sajonia en la Corte de Madrid, del que nos habló ayer Christiana Borchardt, fechadas respectivamente en Cumaná el 16 de julio de 1799 y en Caracas el 3 de febrero de 1800. Su traductor y editor fue uno de los promotores de los anales, el mineralogista Cristiano Hergen, formado también en la Escuela de Minas de Freiberg como Humboldt y que puede ser considerado como uno más de los muchos portavoces que el naturalista prusiano logró crear en Europa para propagar sus logros científicos americanos. Para llevar a cabo esa labor de portavocía, Hergen tradujo textos de Humboldt y empezó a hacer una especie de exégesis de sus primeros resultados científicos obtenidos en América. Así, no solo vertió al castellano la memoria sobre el desprendimiento del calórico, considerado como fenómeno geognóstico, que Humboldt había publicado en alemán en 1799 en los Anales del Barón de Moll, sino que usó las páginas de los Anales de Historia Natural para comentar y anotar algunos de los trabajos que Humboldt remitía a las instituciones científicas madrileñas, como sucedió con una colección de rocas americanas que había enviado Humboldt a José Clavijo, director del Real Gabinete de Historia Natural y personaje decisivo en la corte madrileña para facilitar el desplazamiento a América de Humboldt y su compañero Bonpland. Ese envío que había hecho Humboldt tenía como objetivo aclarar, según sus palabras, las noticias que comunicó al señor barón de Forel sobre la disposición y dirección de las capas en la América meridional y sobre su identidad con las del antiguo continente. Problema interesante del que pienso tratar algún día con mayor claridad cuando haya examinado mayor número de tierras, según se constata en el número 6 de esa revista, publicado en octubre de 1800. Pero la puesta en marcha de esa red de intercomunicación tenía a veces sus riesgos. En ocasiones, los lectores y receptores de las andanzas y aventuras científicas de Humboldt tenían tanta hambre de novedades que los resultados que iba ofreciendo se publicaban prematuramente. El autor, Humboldt, no disponía del control de calidad de su producto y Humboldt se nos presenta como prisionero de las expectativas que levantaba. Para remediarlo, se dirigió al cabeza visible del nudo madrileño de comunicaciones científicas, en la que él estaba inserto, el poderoso director en aquel momento del Jardín Botánico, Antonio José Cabanilles, en una carta que le remitió desde México el 22 de abril de 1803, impresa en el número 18 de los Anales. En ella, entre otras muchas cuestiones, pidió más cuidado en la edición o circulación de las informaciones científicas que transmitía. Así, tras agradecer los elogios que se le habían otorgado en el número 15 de los Anales, lo que prueba que las noticias científicas tenían una circulación de ida y vuelta a través del Atlántico y en este caso rápidas, solicitó una rectificación de los datos inexactos presentados en una tabla en la que se determinaba la altura expresada en toesas de 21 lugares del Virreinato de Nueva Granada entre Cartagena y Santa Fe. Se percibe así la tensión en la que se encontraba en su estrategia comunicadora entre su afán de acelerar el acceso a las novedades científicas y la exigencia de ser preciso en la empresa titánica que había emprendido de medir la realidad americana. Cito: pero les he de decir que en alguno de los números siguientes anuncien que en la estampa grabada en Madrid las alturas tienen casi siempre un exceso de 40 a 70 toesas, cuya diferencia es muy notable en observaciones de esta naturaleza para que no se rectifique. Mi franqueza en comunicar a todos los de América mis cartas, fundadas sobre observaciones astronómicas, como igualmente los materiales recogidos sobre la geografía de las plantas y medidas geodésicas, antes de darle la última mano, que exige tranquilidad, reflexión y tiempo, ha sido sin duda la causa de haber llegado ahí alguna copia debida al celo de los muchos que las multiplicaban por el interés que tomaban en esta parte de la geología. Pero dicha copia es harto diversa de la que hoy tengo y que publicaré en mi obra sobre la construcción de nuestro globo. Y expresa, renglón seguido, un ruego muy difícil de cumplir en un científico tan volcado a la comunicación pública de sus conocimientos como lo fue Humboldt. Cito: si la franqueza con que he comunicado sin reserva mis plantas, mis animales, cartas geográficas y observaciones, permitiendo con gusto copiase cada uno lo que deseaba, dio motivo a la mencionada equivocación, también me ha procurado ella el poder rectificar varios puntos importantes de localidad que me han suministrado los
inteligentes. Quisiera que solo se imprimiese lo que yo mismo escribo en mis cartas o memorias, porque nadie ignora que las primeras ideas solo son un bosquejo que debe concluirse y que los cálculos y medidas exigen un examen ulterior y detenido. Buena prueba nos dieron de esta verdad los sabios Condamine y Bouguer. Miraron estos como concluidas y exactas sus operaciones y por lo mismo, al salir de Quito, hicieron grabar en una piedra del Colegio de los Jesuitas la longitud de aquella ciudad, de esta ciudad, a pesar de diferenciarse en un grado de la aceptada en Europa. Pero a pesar de los riesgos que conllevaba, esa estrategia comunicadora de facilitar a públicos diversos el acceso a sus conocimientos acompañó a Humboldt toda su vida. Y ello explica, en parte, que su conducta científica se convirtiese en un modelo a seguir por los naturalistas europeos románticos que siguieron sus huellas en la exploración de las Américas durante la primera mitad del siglo XIX. Gracias a esos naturalistas, las redes que puso en circulación Humboldt se desplazaron en el tiempo y en el espacio, y así la influencia humboldtiana afectó a una legión de naturalistas centroeuropeos que enumero en el texto final, pero que aquí no voy a comentar, que contribuyeron en la primera mitad del siglo XIX a hacer un inventario de la naturaleza y una descripción de las características de las culturas americanas. Esos seguidores aplicaron el método cuantitativo y visualizador que Humboldt, siguiendo una larga tradición de conocimiento euroamericano, de la que estamos dando cuenta aquí, llevó a un alto grado de perfección en el Tableau physique des Andes et pays voisins que insertó en el ensayo sobre la geografía de las plantas, publicado por primera vez en París en 1805. Pero los tentáculos de Humboldt no llegaron a América solo a través de los naturalistas y artistas europeos que siguieron sus huellas en este continente. Su influencia, además, fue enorme en las incipientes comunidades científico-técnicas que se constituyeron una vez emancipadas las repúblicas hispanoamericanas o formado el Imperio del Brasil. Los programas de trabajo de sociedades científicas, como la Sociedad de Geografía y Estadística de México, que esta mañana nos ha presentado Laura Cházaro en cierta medida, o el Instituto Histórico Geográfico de Brasil, del que nos habló Nir Safir, están influidos por su obra. Humboldt asesoró, entre otros, pero yo creo que él fue el principal, al equipo de científicos que contrató Bolívar para crear un Instituto de Ciencias en Bogotá, como presentaste esta mañana, entre los que destacaron el agrónomo y químico francés Bousingold y también, y es muy importante, el mineralogista peruano Rivero, y alentó directa o indirectamente a numerosos naturalistas europeos a hacer lo que él no pudo cumplir, aunque sí lo llevó a cabo su compañero de viaje Bonpland, es decir, como comentó Irina Podgoni esta mañana, es decir, radicarse en las Américas y desde los laboratorios naturales de este continente ayudar a la institucionalización de las ciencias naturales y de la geografía en las nuevas repúblicas americanas. A través de esos aliados, seguidores e interlocutores, Humboldt creó una escuela de pensamiento en las Américas, sobre la que pivotó el culto que se fue construyendo en torno a su figura y que llegó a su paroxismo en los últimos años de su vida, en la década de 1850, cuando intelectuales latinoamericanos, como por ejemplo el chileno Vicuña Maquena, visitaban su casa berlinesa como si fuera un santuario. Asimismo, algunos gobiernos latinoamericanos, particularmente el mexicano, mostraron interés en canonizarle en vida, inmortalizando su nombre, agradeciéndole así los servicios prestados en la construcción de sus respectivas culturas científicas nacionales. En 1854, el general Urraga, emisario de Santa Ana, le condecoró en Berlín con la máxima distinción mexicana, la Orden de Guadalupe. Poco antes de fallecer, ya Humboldt dio muestras de que tanta fama le resultaba agobiante, lamentándose de que el peso del éxito, manifestado en una descomunal correspondencia que había escapado a su control, le aplastaba literalmente y le impedía controlar su vida. Así, uno de los editores de su correspondencia, el francés Charles Minguet, reproduce el dramático llamamiento que hizo Humboldt el 15 de marzo de 1859, pocas semanas antes de morir, para que ese público al que él había convocado a lo largo de su dilatada trayectoria vital respetase su intimidad y le dejase trabajar. Dada la elocuencia de este testimonio autobiográfico que prueba cómo a veces las redes de comunicación científica dejan de ser operativas por su sobresaturación, me permito reproducirlo en extenso. Agotado, ahora soy Humboldt, agotado bajo el peso de una correspondencia siempre creciente de un promedio anual de aproximadamente 1.600 a 2.000 piezas, que son cartas, impresos sobre temas que me son totalmente ajenos, manuscritos sobre los cuales se pide mi opinión, proyectos de viajes y de expediciones coloniales, envíos de modelos, máquinas y objetos de historia natural, preguntas sobre viajes aéreos, enriquecimiento de colecciones de autógrafos, ofrecimientos para ocuparse de mí, distraerme, divertirme,
etcétera, intento de nuevo, públicamente, rogar a las personas que me honran con sus favores contribuir a que se ocupen menos de mí en ambos continentes y que no se utilice mi casa como buzón. Así podría consagrarme a gusto y con toda tranquilidad a mis propias investigaciones, pese a la disminución de mis fuerzas físicas e intelectuales. Ojalá este pedido de socorro al que me he resuelto con remordimientos y demasiado tarde no sea interpretado como una señal de hostilidad. Ahora tenemos la posibilidad de no contestar a los correos electrónicos, ¿no? Pero bueno, téngase no obstante en cuenta que mientras realizaba este apremiante y desesperado llamamiento a sus corresponsales, estaba a punto de entregar el tomo quinto y último del Cosmos y poco antes impartía las instrucciones científicas del viaje de circunnavegación del globo, del que se ha hablado esta mañana, de la fragata Novara del Imperio Austrohúngaro, en el que se inspiraría, en cierta medida, la organización de la expedición española que se conoce como Comisión Científica del Pacífico. Y paso a la segunda parte. Un sabio para todos los gustos. Esta foto creo que está hecha en Australia. Ese culto a Humboldt no se paralizó ni disminuyó con motivo de su muerte el 6 de mayo de 1859. Al contrario, a partir de esa fecha en ambos continentes, tanto en Europa como en América, iniciativas diversas sostendrán el interés hacia su figura y obra durante el resto del siglo XIX mediante acciones rituales de distinto tipo. Las redes de comunicación científica creadas por Humboldt siguieron desplazándose post-mortem por el tiempo y por el espacio por una doble razón. Por una parte, por la misma naturaleza de esas redes. Como es sabido, las redes construidas de los laboratorios se extienden a través del espacio y del tiempo. La fabricación de los hechos es un proceso continuo y la movilización de las redes, basada en diversas negociaciones, es permanente. La magnitud y la fortaleza de las inscripciones de carácter literario o iconográfico que extrajo y depuró Humboldt de los laboratorios naturales por los que se desplazó y que sustentaban su estrategia comunicativa, fueron decisivas en los reconocimientos de sus pares científicos y en la capacidad de convencer y conmover a grandes masas de lectores de diferentes sociedades. Sus conocimientos se expandieron atravesando fronteras nacionales, es decir, se mundializaron, pero también se diseminaron al interior de determinados países al extenderse entre segmentos de públicos diversos, popularizándose. Su escritura, respaldada por poderosas imágenes, convenció y atrajo a gustos muy diversos y continuó interpelando durante décadas a actores sociales muy heterogéneos y de lugares geográficos muy distantes. Muchos de esos actores le mantuvieron en el panteón de los héroes científicos mediante una serie de signos recurrentes. Así, los políticos apelaron a los artistas para hacer pétrea e inconmovible su memoria en muchos lugares. Por ejemplo, nada más conocerse su fallecimiento, el presidente Juárez, en medio de las tribulaciones para consolidar su poder, firmó un decreto el 29 de junio de 1859 en el que se le declaraba benemérito de la patria al barón de Humboldt y se disponía que se hiciese en Italia una estatua de mármol que le representase de tamaño natural para instalarla en el seminario de Minas de la capital mexicana como manifestación, entre comillas, de público testimonio de la estimación en que México, como todo el mundo, le tenía porque sus estudios sobre la naturaleza y productos de su suelo, sobre sus elementos económico-políticos y sobre tantas útiles materias habían dado honor y provecho a la República. Los publicistas se preocuparán en las décadas de 1860 y 1870 por sostener su culto entre la ciudadanía, evocando periódicamente sus méritos y sus hazañas en publicaciones dispersas por diversos lugares. Por ejemplo, un divulgador científico español, José Genaro Monti, le consideró un modelo a imitar. En su artículo Astronomía, publicado en la revista madrileña El Museo Universal el 28 de diciembre de 1867, señaló a sus lectores, entre otras cosas, que Humboldt abrió nuevos caminos a la comunicación científica, al decir, cito, «Las ciencias no se popularizaron hasta que Alejandro de Humboldt en nuestro siglo, dando una nueva y acertada dirección a todos los conocimientos y encaminando las ciencias por nunca hollados derroteros, despojó de su aridez a la observación científica, presentando el resultado de la contemplación física del mundo a la inteligencia de todos en una exposición clara y sintética». Pocos años después, cuando en 1874 el cónsul de Colombia en el puerto francés de Le Havre, Adriano Páez, editó en París la revista latinoamericana, la presencia de Humboldt también estará en esa publicación. Así, el médico, escritor y divulgador científico venezolano Arístides Rojas reeditará en esa publicación un artículo titulado Recuerdos de Humboldt en América, que había dedicado a Adolfo Ernst, un naturalista alemán que, siguiendo las huellas de Humboldt, se había establecido en Venezuela ya en 1861.
y los científicos latinoamericanos le emularon y lo usaron como un referente fundamental en sus programas de investigaciones. El asociacionismo científico que surgió y se expandió en la América Latina en la era romántica y en la época positivista se constituyó bajo la influencia de Humboldt y en ocasiones hizo explícita su deuda con él recurriendo a la eponimia. Por ejemplo, cuando un grupo de alumnos del Seminario de Minas de México optaron por constituirse como sociedad científica en la década de 1870, acordaron denominarla Sociedad Humboldt. Por su parte, los naturalistas y expedicionarios europeos que viajaron a las Américas en las décadas de 1860 y siguientes vendrán siguiendo sus huellas, tomándolo como guía, aunque después, por un afán de emulación, intenten puntualizar y precisar sus observaciones. En el caso de la Comisión Scientifique du Mexique, organizada por Napoleón III, tanto las obras que se ofrecieron a esa comisión como material de trabajo, como las instrucciones que elaboraron los 4 comités en los que se organizó esa compleja movilización de la ciencia imperial francesa, a saber, de ciencias naturales y médicas, de ciencias físicas y químicas, de historia lingüística y arqueología, y de economía política, estadística, trabajos públicos y cuestiones administrativas, destilaban influencia humboldtiana, como se aprecian las instrucciones que debía seguir el botánico de la expedición, en las que se señalaba que el objetivo prioritario era hacer mapas botánicos en los que se apreciara las correlaciones entre la botánica y la geología, entre comillas, pues la vegetación del globo constituye un conjunto cuyas partes están vinculadas las unas a las otras por causas generales que no son otras que los grandes fenómenos geológicos cuya superficie de nuestro planeta lleva la impresión. En el caso de la expedición española denominada Comisión Científica del Pacífico, que recorrió gran parte del continente americano entre 1862 y 1865, su principal integrante, Marcos Jiménez de la Espada, fue un émulo de Humboldt, tanto en sus investigaciones de naturalista como en sus trabajos de historiador. Ascendió o intentó ascender a algunos de los Höhepunkte o lugares sagrados de los naturalistas, que Humboldt había contribuido a sacralizar y mitificar, como podían ser los nevados ecuatorianos Chimborazo y Antisana. Observó la naturaleza de las culturas americanas con una mirada humboldtiana envolvente, totalizadora y armónica, y sus grandes trabajos historiográficos sobre las antigüedades peruanas prosiguieron la vía abierta por Humboldt en sus preocupaciones por la historia americana precolombina. Una de las maneras que tuvo de homenajear a quien él denominó el Aristóteles prusiano fue la de editar en 1889 en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid el viaje de Quito a Lima que hizo Carlos Montúfar junto a Humboldt y Bonpland. Pero también Espada tuvo interés en corregir observaciones erróneas de Humboldt, no solo cuando estudió la formación y características de los materiales eruptivos de la corriente del Isco o de Ansango en las proximidades del volcán Antisana, sino sobre todo cuando inspeccionó el interior del cráter del Pichincha, lance que rememoró al evocar la ascensión que hizo al Pichincha a finales del siglo XVI el oidor de la Audiencia de Quito, el licenciado Francisco de Uncibay. En ese trabajo, por ejemplo, desmintió a Humboldt, quien había sostenido que antes de él solo había subido a la montaña que domina Quito el académico francés La Condamine. Y aprovechó también Jiménez de la Espada esa ocasión para corregir las percepciones que habían transmitido esos naturalistas europeos al escribir lo siguiente. También la ciencia es milicia, aunque sin las galas, aparatos y estruendo de la guerrera. Y si no me acuerdo de haber obtenido algún ascenso por mi acción del Pichincha, tampoco puedo quejarme del botín que gané, unos cuantos pedruscos arrancados del cono eruptivo que demuestran la transformación de la traquita en pumita, 2 o 3 ejemplares a modo de panales de un bellísimo azufre micáceo escamoso que saqué con mis manos de los ardientes y esponjosos azufrales que ciñen aquel promontorio. Y por último, un nido con sus huevos, tomado en una de las matas de la loma central del redondel, en prueba de la seguridad con que se vive y se vegeta en el fondo del abismo donde la Condamine y Humboldt solo vieron la imagen del caos. Se constata así que este naturalista, aunque admirador y en cierta medida discípulo de Humboldt, cuyas huellas siguió en su exploración americana y particularmente por tierras de los Andes, optó por otorgar más credibilidad al poder de sus sentidos, particularmente al testimonio de los ojos que ven y de las manos que palpan, que, entre comillas, a la autoridad de las palabras universalmente creídas y aceptadas como oráculos. Quisiera destacar finalmente que el culto a Humboldt que se desenvolvió en Europa y América antes y después de su muerte a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX adoptó tonos y manifestaciones variadas según las circunstancias de cada lugar.
En los países latinoamericanos, Humboldt fue objeto de culto porque contribuyó con su obra a situar a los nuevos estados surgidos del ciclo de las guerras independentistas que están ustedes conmemorando en la cartografía del sistema mundial de conocimientos que se estaba fraguando en el siglo XIX, era del imperialismo, y porque con su obra influyó en los programas de investigaciones de naturalistas latinoamericanos que ayudaron a establecer tradiciones científicas nacionales, como algunas de las contribuciones de este simposio han destacado. En algunos países europeos, como Francia y Alemania, se le rindió culto porque fue visto por unos y por otros como parte propia de su legado científico y como una estrella refulgente de sus respectivas constelaciones científicas. En el caso español, se puede aseverar que el culto a Humboldt no originó grandes logros en un mejor estudio de su obra, aunque es cierto que hubo una serie de traducciones en la década de 1870, debido a Bernardo Giner de los Ríos, como los cuadros de naturaleza y otras obras que se han mencionado, que sí mostraban un cierto interés social por la recepción del legado científico de Humboldt en la sociedad española del último tercio del siglo XIX. En todo caso, un grupo de científicos empeñados en construir una tercera vía en la polémica de la ciencia española, que es una de las derivaciones de la leyenda negra, sí prestaron atención a ese legado, procurando enriquecerlo, y lo valoraron como una prueba más de que ante el desarrollo de la ciencia española no había que mostrar ni, entre comillas, un insensato orgullo ni un triste desaliento, según la formulación de uno de los adalides de esa tercera vía, el zoólogo Laureano Pérez Arcas. Esa actitud es la que hizo posible que algunos de los defensores de esa tercera vía, agrupados en la Sociedad Española de Historia Natural, de la que fue fundador el ya mencionado Jiménez de la Espada en 1871, editasen varios materiales relacionados con el viaje americano de Humboldt, o que el químico José Rodríguez Carracido incluyese en 1897 en su miscelánea de estudios histórico-críticos de la ciencia española una reflexión sobre Alejandro Humboldt, la ciencia hispanoamericana. Y curiosa y significativamente, ese particular homenaje hecho desde Madrid a una, entre comillas, gloria de la humanidad, le sirvió a ese científico imbuido de ideales patrióticos regeneracionistas para recordar, entre comillas, las glorias de la ciencia hispanoamericana. Ese futuro rector de la Universidad Central de Madrid construyó la argumentación de su texto humboldtiano en torno a tres ejes. En primer lugar, evocó la cultura científica que Humboldt encontró en el mundo hispánico de ambas orillas del Atlántico, para resaltar cómo y de qué manera influyó en el programa de trabajo que desplegó el viajero prusiano a lo largo de su viaje. Al respecto, resaltó cómo Humboldt valoró los trabajos desempeñados en el Jardín Botánico de México cuando lo visitó, los encomios que efectuó a las investigaciones de los catedráticos del Real Seminario de Minería de México, Fausto Eluya y Andrés Manuel del Río, y cómo encontró en esa institución, entre comillas, todos los elementos necesarios para diseñar la Carta Geográfica de México, gran riqueza de datos para el conocimiento geológico de la región y tal abundancia de material científico para el estudio de la mineralogía y de la química docimástica, que consideró, hasta tal punto que consideró Humboldt que ese seminario era una segunda escuela de Freiberg. Presentó además a Humboldt como, entre comillas, un paladín de nuestros intereses intelectuales, pues, inspirado por la justicia, tuvo en todas sus publicaciones firmeza de ánimo y rectitud de juicio suficientes para devolvernos la parte que en la obra de la civilización nos pertenece. Y explicó Rodríguez Carracido con varios ejemplos tomados de la obra de Humboldt, titulada Ensayo histórico sobre el desarrollo progresivo de la idea del universo, particularmente del capítulo 6, en el que expuso el desarrollo de la idea del cosmos en los siglos XV y XVI, cómo el naturalista prusiano había contribuido a defender las aportaciones efectuadas por estudiosos hispanos al conocimiento de la naturaleza y de las culturas americanas. Al respecto, Rodríguez Carracido destacó cómo, comillas, el momento en que Humboldt levanta a mayor altura la ciencia hispanoamericana hasta presentarla como precursora de su propia obra es aquel en el que publica que el fundamento de lo que hoy se llama la física del globo, prescindiendo de las consideraciones matemáticas, está contenido en el libro del jesuita José da Costa, titulado Historia Natural y Moral de las Indias, y en el de Gonzalo Fernández de Oviedo, que se publicó 20 años después de la muerte de Colón. Y subrayó Carracido, ¿cómo? En una época en que solo oíamos acusaciones de ignorancia, de codicia, de fanatismo, cayendo sobre nuestra historia con unánime reprobación, Humboldt defendió que algunos de los primeros castellanos que irrumpieron en el continente americano,
Cito: arrebatados por la vehemencia de la curiosidad, lanzábanse a la realización de sus anhelos, socavando cerros, recogiendo plantas e insectos, aprendiendo las lenguas de los indígenas, estudiando sus instituciones y sus ritos, y hasta observando las extrañas diferencias de esta bóveda celeste. Y todo esto traducíase en obras compuestas de los elementos de la realidad, pensadas en vista de sus múltiples aspectos y escritas con el amor de quien siente nuevas revelaciones que dilatan los horizontes de la vida humana. Fin de la cita. Con ese lenguaje decimonónico exponía Rodríguez Carracido un asunto que hoy conocemos bien y que Humboldt intuyó, a saber, que la ciencia y la tecnología fueron elementos determinantes en la construcción de la monarquía universal de los Habsburgo, como también se ha dicho aquí, y en particular Jorge Cañizares en la conferencia inaugural, y que desde los inicios de la invasión europea del continente americano hubo un binomio estrechamente conectado entre ciencia y acción colonial. Como ya expuse, y aquí permítanme que, como he hecho un mimetismo con Humboldt, me haga autopromoción, como expuse ya hace tiempo en los primeros capítulos de mi breve historia de la ciencia española que editó Alianza Editorial. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Leoncio. Ahora invito a Gregory Cushman de la Universidad de Kansas, con su ponencia sobre Alexander en el País de las Maravillas, los compañeros de viaje de Humboldt y la ciencia de la liberación. Hola, un momento, voy a buscar mi borrador. No. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer al principio a todos acá porque he aprendido muchísimo sobre las redes de Humboldt y sus seguidores y criticones y todo eso. Y voy a añadir algo que enfoque especialmente en Humboldt y los Humboldtianos en la historia social, algo muy importante. Y quiero pedir permiso del grupo aquí que voy a presentar en inglés. La mayoría. El documento más importante es en español y también escrito en español muy lindo. Pero la cosa es que el idioma y las traducciones son muy importantes y difíciles en el tema de sexualidad. Hacer traducciones de alemán y francés a inglés es una cosa peligrosa. Hacer una traducción después de español, un fracaso. Entonces, voy a empezar en inglés y leer en inglés. Decolonizing Alexander von Humboldt and the Enlightenment requires us to demolish the heteronormative assumptions and homophobic prejudices that have dominated their study from the beginning. Now, even if you are the softest of social constructionists where natural science and knowledge are concerned, we can no longer stay silent about Humboldt's sexuality. No podemos mantenernos en silencio en la sexualidad de Humboldt. The evidence is overwhelming that Humboldt was queer where his sexual interests and social relations were concerned. These relations profoundly influenced his interests, thinking, and how he interacted with the natural and political worlds. In this presentation, I'll outline the voluminous evidence for Humboldt's queer sexuality. Indeed, I will tentatively suggest that Humboldt's queerness is crucial to understanding key attributes of his scientific practice and his influence on the 19th century style of exploration and holistic inquiry that's often referred to in the literature as Humboldtian science, ciencia Humboldtiana. Above all, they underpinned Humboldt's highly influential passion for travel.
That is the center of all of this, which for him was best done in pairs of people, with a large retinue of servants to carry all the gear, of course. I will also very tentatively suggest that Humboldt belonged to a small emergent subculture of elites that was open to new possibilities for intense homosocial bonding, male-male sexuality, homoerotic expression, and even to go out of their way to protect queer friends. This trend had its historical heart in Humboldt's German homeland, but included a small number of revolutionary Latin America's most prominent figures. Something on definition here. I use the term queer here very specifically to refer in general to any individual or activity that does not closely conform to heterosexual or cisgender norms within their own historical and cultural context, following conventional practice within queer studies. Gay, homosexual, and other similar terms have far less inclusive contemporary meanings for us, and it's even harder to apply them to Humboldt's time without risking anachronism. También queer tiene significancia similar en español, entonces algo transnacional. This is a list. Whoops, I'm sorry, I got to do both of these. ¿Cuál botón es? Okay. This is a list of the most significant figures and romantic partners in Humboldt's life and career relevant to understanding his queer sexuality that I've uncovered thus far. A crucial methodological point here. The expectations and norms for male-male friendship, amistad, were very different at the turn of the 19th century than they are today on both shores of the Atlantic. This was the era of the cult of friendship, as it's often called. Researchers have to give careful consideration to the historical signifiers of friendship and compare primary sources from before, during, and after Humboldt's American travels, and even more, and also in several different languages, to make a compelling case regarding Humboldt, his partner's sexuality, and their significance in our understanding of all of this. Wilhelm Wegener was the first person we can clearly identify whose relationship with Humboldt had queer overtones. He studied with Humboldt at Frankfurt am Oder during Humboldt's first year of university studies. This was Humboldt's first long trip away from home and his domineering mother. So in a way, he was Humboldt's first travel companion, even though they didn't travel away from the plot all that much. Wegener eventually became a theologian and army chaplain and was closely related to the famed geophysicist and Arctic explorer Alfred Wegener, interestingly. Humboldt's correspondence with Wegener begins after he returned home to Berlin, then moved to Göttingen to study. In all, 16 letters from Humboldt to Wegener survive. None survived the other direction. Humboldt made a regular practice of burning or otherwise destroying personal correspondence he received, especially letters he thought had sensitive personal content. Even though the surviving correspondence of Humboldt is enormous, we have to recognize that huge portions of it were destroyed. Perhaps more has been lost than is actually remains in the present. Even by the far different standards of that day regarding friendship and its expression, Humboldt's letters to Wegener have passionate expressions of affection, with assertions of intense personal commitment and exclusivity that are overtly sexualized on a rare occasion. Quote, God seems to have formed humans almost in pairs, unquote, referring to himself and Wegener. 12 December 1788. In an April 1789 letter, Humboldt used the term Wollust, which typically refers to lustful sexual passion, to describe the, quotes, longing feeling brought about by writing to his beloved, to his, quote, most beloved and best brother. Perhaps these letters can be dismissed as a schoolboy crush. But they're important for other reasons. They also provide vivid descriptions of Humboldt's emerging philosophy of knowledge.
Humboldt rejected, quote, the cold philosopher who closes his heart to the blissful joys of intercourse. Talking back and forth to each other, that means. The ability to think and to feel are an unmistakable harmony. The greater the power of thought, the deeper the sensation, unquote. January 1789. Humboldt's early letters to his first of several close male companions, who we often refer to as his bester, often provide far more detail about his activities than those to more casual friends. And therefore, these letters possess basic epistemological importance for us in reconstructing Humboldt's earliest scientific expeditions and who he was in contact with and what he was thinking. One example is his story of his 1789 tour of northern Germany with the Dutch physician von Goines, and also his 1790 journey with Georg Foster, who we've heard quite a lot about. Karl Freiesleben, which interestingly his name means free life, was the son of an important family of merchants and officials in the Saxon mining town of Freiberg. Humboldt lived at the house of Freisleben's uncle during the period when Humboldt, Karl Freisleben, and the geologist Leopold von Buch were all studying together at the Freiberg Mining Academy. Freisleben had great scientific potential in Humboldt's eyes, and culminated his career as the chief mining official in the Kingdom of Saxony. So he became a really important scientific person in his own right. In fact, I think it's accurate to say the extent that there is love between these two, that Humboldt was in love with Freisleben's mind more than anything. Freisleben was Humboldt's most important early correspondent by far from the years preceding his departure for the Americas. 80 letters survive from the period 1791 to 99. All have been transcribed and published in the Jugendsbrief, a publication of the East German government back when they were gathering letters like crazy to help reconstruct the history of Humboldt. This set of 80 letters includes one final rushed letter from La Coruña on the docks just before sailing to the Canary Islands. Humboldt's very first letter on 14 June 1791 to Freisleben is brief and businesslike, very typical of his correspondence, and provided a copy, here's some autopromotion going on, a copy of Humboldt's newly published article on the basalt controversy. But then Humboldt and Freisleben took a summer expedition together to the mountains and mines of Bohemia, now in the Czech Republic, and it from thenceforth became absolutely inseparable. Humboldt confided to another friend in a letter that Freisleben was, quote, my only companionship with whom I spend almost every hour above and below, referring to on the surface and underneath the mines, during their training together as mining engineers at Freiberg. It's tempting to read that another way, too. Humboldt suffered intense depression after their separation. Quote, I can candidly confess to you that no farewell has ever shaken me as ours, he wrote in March 1792 from Berlin. Quote, I do not like to repeat what I feel about you. A 9-month experience together must have taught you. But here's my confession, that I have never loved any human being so intimately, so warmly as you, unquote. Humboldt provided voluminous detail of his budding new career as a mining inspector in the newly annexed territory of Bayreuth on the Bavarian border in letters that he wrote to Freisleben after they separated. Humboldt, we should never forget, started his career as a colonial official, working on the rapidly expanding frontier of the Prussian Empire, also serving as the head mining official of the Prussian province of Silesia, now southwest Poland, which, if you know your European history, was a major military flashpoint of the 18th century and was actually the spark that got the so-called 7 Years' War, one of the first big world wars in history going. Humboldt flaunted this status as a Prussian mining inspector in the streets and salons of Bogota and Quito, where the original of the portrait on the left
that we've heard about already today, that belonged to the Montufar family for years, was commissioned in 1802. This is a 1944 copy that interestingly made sure to put a coat of arms. I mean, this German who did this was very much feeling how Latinoamericanos from elite families like to portray themselves. And I'd love to compare it to the original. Let me see where we are. The correspondence between Humboldt and Freies Leben remained intensely personal, often including coded language over this entire 8-year period. Humboldt even described his budding romantic relationship, I think we should call it, with Reinhold von Haeften to Freies Leben. Humboldt and von Haeften lived together in Bayreuth and routinely traveled together in the mountains. In a November 1794 letter to Freies Leben, Humboldt confided, quote, "To better enjoy him," referring to von Haeften, "I have completely broken away from all society." Unquote. Humboldt openly fantasized about traveling, and then settling down together with von Haeften, interestingly, and his new wife and baby. Quote, "Best in a place of a friendly nature, and where we will not be embarrassed by old connections," unquote. So you see, there's a lot of concern about the appearances of all this. That's a letter from January 1796. You can read an excerpt online in the Times Literary Supplement from Marin Meinhardt's new biography that details Humboldt's decidedly queer relationship with von Haeften. So I'm no longer alone in the writing of collective biographies of Humboldt and concluding that these relationships were more than mere friendships. In 1795, Humboldt organized the most important scientific expedition of many that he took during the decade preceding his American voyage, a lengthy trip to northern Italy and Switzerland. Von Haeften accompanied him, there's some weirdness here. Von Haeften accompanied him on the Italian segment, where they botanized in some of the exact locales highlighted by Florica Egmont yesterday, and they made a pilgrimage to visit Alessandro Volta to learn from a local expert. Then Freies Leben accompanied Humboldt on the second half of the trip. Humboldt tried to have a trip with all of them, but the other two were like, no, I don't think so. Let's see. In which they visited Geneva and focused on the French Alps, visiting many of the locales featured in the works of the Alpine explorer and scientist Horace Benedict Saussure. In a June 1798 letter from Paris, Humboldt told a Genevan friend, quote, "Tell Venerable Saussure that I have reread this winter, word for word, all of his works, and that I have marked all the experiments that he wishes us to do." I think referring to Bonpland and Humboldt's plans to travel somewhere. Quote, "I like to walk in the footsteps of a great man," unquote. These European journeys, typically done with these close partners, set the archetype for Humboldt's subsequent travels. They combined field work with extended visits to libraries, archives, museums, herbaria, botanical gardens, and the homes of gentlemen scientists. Humboldt almost invariably traveled in the company of one or more companion scientists, ideally someone with whom he could most fully share the intensity of feeling that accompanied the process of discovery to him. In answer to Jorge's question yesterday and comments today, Humboldt, when he embarked for the Americas, was indeed a man of the philosophical salon. But something more, he tried to make sure that the salon accompanied him into the field wherever he went. The personal relationships on this trip are as important as the things that he's seeing in the landscape, sexualized or not. That's not particularly relevant to this. The social relationships established in the salon and the field were as important to the things that Humboldt was studying, if you read these correspondence in particular. Let's see where we're at. Humboldt, let's see, whoops. I need to, something happened there. There we go. Alexander's correspondent, there are also women on occasion in this story. Alexander's correspondence with his sister-in-law, Caroline, has a fascinating discussion of Alexander's unmarried status and his mother's obliviousness to the truth of his situation. Alexander visited his brother Wilhelm and Caroline for extended periods while they lived in Jena, which is next door to Weimar, during the early and mid-1790s, where all of them were intimate friends with two of the central figures in German culture, Wolfgang von Goethe and Friedrich Schiller.
I don't have the time here to give adequate attention to Alexander's relationship with this group, and will instead direct you to Robert Tobin's highly respected study, Warm Brothers, Queer Theory in the Age of Goethe, published in 2000. This book has extended discussions of the genesis of queer studies, the quotes, 18th century codes of male-male desire, unquote, and the centrality of Germany, especially Berlin and Weimar and Jena in all of this. Tobin provides useful guidance for differentiating between mere friendship, homoerotic representations, and homosexual activity. Humboldt's frequent use of the climatic metaphor. So here's again something, when you give a queer reading to these things, it can open other possibilities in the interpretation of other things. Humboldt frequently used the climatic metaphors, warm and cold, warm und kalt, both to describe his closest relationships and his intellectual passions. This is very much consistent with the emerging vocabulary to describe queer relationships, as Tobin points out. What we might anachronistically call a gay couple, back at this time would have been called warm brothers. In an October 1795 letter to none other than Wilhelm von Humboldt, Schiller outlined plans for an all-male play focused on a troupe of soldiers from Malta in the Middle Ages that overtly dealt with queer references and that discussed queer behavior and themes. I'm sorry, I skipped the line. In a note to Goethe, Schiller made clear that the central theme of this play was, quote, the love of Greek youths for each other, unquote. Enlightenment writers routinely used classical references to discuss queer behavior and themes, as we will see in the case of Caldas. Goethe's Wilhelm Meister novels, written in this exact time, also dealt overtly with homosexual themes, or queer themes is a better word. Even Wilhelm von Humboldt broached the subject in his writings at the time, and he discussed Greek love in much greater detail as part of his unpublished essay, Latium and Hellas, or Reflections on Classical Antiquity, that he composed early in 1806, just after Humboldt, his partner Joseph Louis Gay-Lussac, Leopold von Buch, and perhaps Simon Bolivar came to visit them in Italy. I've done a rough translation of that section, and it deals in a remarkably sensitive, though not uncritical manner, with male-male sexuality, which for Wilhelm was fundamental to Greek civilization, and therefore a part of the heritage of Western civilization that needed to be recognized and understood. How exactly Alexander von Humboldt was involved in this cultural situation is unclear, but it is abundantly clear that some of his closest relations during the 1790s were fascinated with male-male sexuality and far from hostile to it. Moving to Humboldt's time in Paris, Spain, and the Americas, there's long been speculation regarding the queer possibilities of Humboldt's relationship with French botanist Aimé Bonpland. Humboldt tried to nip this idea in the bud in his 1799 letter to none other than Freysleben, written from La Coruña. Quote, a French botanist, Bonpland, a good mensch, accompanies me, but for 6 months has left me very cold. That is, I have a purely scientific relationship to him, unquote. Wow. Especially considering who this letter was addressed to, Humboldt's most intimate correspondent. I'm with Andrea Wolff here, and think we have to take Humboldt at his word, and his relationship with Bonpland was very much professional and friendship. Wolff denies Humboldt's queerness in other ways, probably because he didn't read the thing I'm going to talk about next. Let's see. What then of Humboldt's infamous relationship with the young Ecuadorian Carlos Montúfar? In this case, we have one of the most remarkable and frank discussions of queer sexuality among men in the historical record from the Enlightenment era with which to analyze the situation. Where the sexual nature of these relationships is concerned, this isn't a smoking gun. This is an erupting volcano. On April 6, 1802, Francisco José de Caldas wrote a long, anguished letter to his patron, Celestino Mutis, detailing his tragic discovery just 3 days before that Humboldt had decided to leave him behind and continue his expedition without him.
This was devastating, both psychologically and professionally, and he immediately began drafting plans to continue his investigation without Humboldt in Quito. Callas's new plan de investigaciones que hemos oído, his subsequent expedition to Ibarra, Imbabura, and his competition with Humboldt regarding the geography of plants, I would argue, con todo respeto, must be understood in relationship to this highly personal rupture in the relationship between Callas and Humboldt. Note that Callas's letters to Mutis also feature highly affectionate language typical of this era that treated Mutis as a fictive father and a scientific patron. But in a letter composed just 2 weeks later, in late April, Callas abruptly changed his story to Mutis. His declaration is so vivid, poetic, and direct that it deserves to be quoted at length, even if you are already familiar with it. Ya sabrá usted la suerte desgraciada de nuestros proyectos. Pero qué lejos están de sabio Mutis las causas que han arruinado esta empresa. En mi anterior carta, por efecto de moderación y de mi crianza, manifesté a usted la diferencia de carácter del señor Barón y del mío. Es verdadera, pero pensando con más reflexión sobre el asunto, he creído debo hablar al autor de mi fortuna con una franqueza digna de un hijo agradecido. Confieso que mi pluma se resiste y solo el amor de mi honor y el de la verdad me hacen revelar a usted un secreto abominable. Callas como espión. Qué diferente es la conducta que el señor Barón ha llevado en Santa Fe y Popoyán de la que lleva en Quito. En las dos primeras ciudades fue digna de un sabio. En la última es indigna de un hombre ordinario. El aire de Quito está envenenado. No se respiran sino placeres. Los precipicios, los escollos de la virtud se multiplican. Y se puede creer que el templo de Venus se ha trasladado de Chipre a esta ciudad. Cyprus, Chipre, was the mythic birthplace of Venus and famous in ancient times for its sex temples dedicated to fertility, which we know went back to the Neolithic. What a great reputation in el mito de Quito. Entra el señor Barón en esta Babilonia, contrae por su desgracia amistad con unos jóvenes obscenos, disolutos. Le arrastran a las casas en que reina el amor impuro. Se apodera esta pasión vergonzosa de su corazón y ciega a este sabio joven hasta un punto que no se puede creer. Este es Telémaco en la isla de Calipso. This appears to be a reference to the Adventures of Telemachus, an immensely popular and widely translated series of novels in which, as pictured here, Calypso and her nymphs try to seduce Telemachus and keep him as a sex slave, much like they did with his father Ulysses. This novel goes way beyond what the Odyssey did. Again, this use of classical imagery to discuss queer sexuality is typical of this moment in time and reveals that both Callas and Mutis were in conversation with these transoceanic representations and discourses. To continue. Los trabajos matemáticos se entibian. No se visitan las pirámides. Hemos oído mucho de esto. Y cuando el amor a la gloria reanima a este viajero, quiere mezclar sus debilidades con sus sublimes funciones de las ciencias. Mide una base de las llanuras de Quito. Aquí viene el objeto de sus amores, refiriéndolo a Carlos Montúfar, o el de los cómplices de sus fragilidades. A veces compadezco a este joven, Montúfar. A veces me irrito. Cuando me anima esta última pasión, me parece que veo reanimarse las cenizas de Newton que no llegó a mujer, inmaculado. Y con un semblante airado y terrible decir al joven prusiano,
Y esa es la voz de Newton. Así imitas el ejemplo de pureza que dejé a mis sucesores. ¿Quieres que vuestro nombre se fije en el templo de la gloria y en el de la diosa de Atarea? No. La gloria no es debido a un corazón que no sabe vencer a esta pasión que os domina. Dispone de sus instrumentos. Ved a pasar una vida oscura y afeminada en medio de los placeres. Calas otra vez. Como yo he frecuentado la casa de este sabio, como hemos vivido un mes juntos en una bella hacienda, hemos tenido ocasiones repetidas de que él conozca mi diverso modo de pensar en materias de placeres. Cuando se hablaba de ellos, no podía sino mostrar en mi semblante mi disgusto y en cierto modo mi indignación. El señor Humboldt partió de aquí el 8 de junio de 1802 con Monsieur Bonpland y Sue Odonis, which by implication makes Humboldt Venus, que no le estorba para viajar con Caldas. 21 June 1802. I don't have time remaining to tell the other half of the story of the multiple relationships that Humboldt had later in his travels and then when he returned to Europe. I'll give you a brief overview. This is going to be complicated now because I've got two things to go. One is Carlos Montúfar, who often is just simply left out of the story without any agency of his own in all of this. We've heard already some reasons here why Montúfar went on the voyage, his motivations, his father pushing him, Humboldt's thinking, and I want to add here, and this is a new discovery that I made just recently, there are loads of of manuscripts from Montúfar in Humboldt's Quito, Peru journal. In fact, the Quito and Peru part are so intermingled that it's hard to distinguish the two. This is a map that the note down below here says explicitly that in Humboldt's hand that Montúfar made this map showing el Valle de Chillo, donde estaba la hacienda en el centro del Marqués de Cebalalegre, el padre de Montúfar. Montúfar had skills as a cartographer, so this was much more than a romantic relationship. It very much had scientific and technical value to it from the perspective, their perspective. Let's see. There's Joseph Louis Gay-Lussac, with whom Humboldt went on a journey to Italy, to Vesuvius, where Boussingault's correspondence, Boussingault is good friends with both Bolivar and Humboldt and Gay-Lussac, and this whole crew says that Bolivar went to see the eruption of Vesuvius, pictured here with that whole team. Lots of legends surrounding this, but Bolivar was with that group, whatever that means. We've heard about Boussingault. Won't say more about that. This is a fascinating case. Justus von Liebig, another member of the pantheon of modern science, especially in Germany, very clear documentation from archival research showing that he had a number of queer relationships as a youth, was thrown out of university after toffing the cap of the Burgermeister in the midst of one of these relationships, didn't have a degree, had no hope for himself. Gay-Lussac and Humboldt and François Arago came to the rescue, brought him to Paris, trained him very closely, and then Humboldt in particular made it a point to get Liebig back in good standing within the scientific community in Germany, leading to one of the most important careers of the 19th century. And lastly, there is Johann Sieffert, who was Humboldt's servant for the last 30 years of his life at Schloss Tegel, fulfilling, and it's important to think of this in terms, according to queer theory, performing the role of a wife in many ways, running the household, taking care of Humboldt, etc., in the thinking of this time. He also, the beginning of his relationship, came with travels. He was Humboldt's huntsman and
specimen collector during their expedition to Russia and Central Asia in 1829 through 1831. So travel and intense affection, but also respect for the scientific skills and intellectual prowess of these individuals combined all of them. So I think it's very important. And would I be allowed a minute or two to make a couple of questions? 45 seconds. Okay. This has, well, skip that one. Where is this? So what? Why does it matter that Humboldt was queer? I've suggested several things here already. And I want to just say quickly a number of categories and a set of questions that we can ask ourselves. Why does it matter? One is obvious but worth emphasizing. An inclusive, decolonized history of the world needs to feature the diversity of human experience and highlight the contributions of little recognized groups to history. The history of science and technology has flagrantly ignored the issue of queer sexuality. I can only find one single article in the English language press of science, technology, and medicine that deals with the life, career, and relations of an expert, of a scientist or physician, from the perspective of how their queer relationships influenced their life and career. Everything else is about the science of homosexuality. History of science is still in another millennium, and it's time to bring it to this. This is a prime opportunity to investigate gender and sexuality within elite groups in transoceanic perspective. And I might add, especially within the Latin American context, these discussions have often focused on indigenous peoples as the other and queer sexuality as being an expression of that other, particularly in colonial literature. Here we have a very different case that barely exists in this literature. How might the recognition of queer sexuality problematize our understanding of colonialism, tourism, and scientific travel, and the centrality of masculinity and machismo to these instructions? How can these issues help us to understand the methodologies and aesthetics and performance involved in so-called Humboldtian science? And all these scientists we heard in your presentation, for example. This story, I think, to conclude, illustrates how important it can be to investigate Humboldtians, and the invention of Humboldt across geographical, linguistic, temporal barriers, also social barriers. What significance does this perspective have for understanding to what extent Humboldtians, and the invention of Humboldt have been implicated in colonialism? Do these sentiments have a relation to the construction of a modern science of liberation, as I enigmatically suggest in this title? I'm going to leave that open for now, and above all, say to you that I would love to hear from what you think, hear from you what these new connections and interpretations might inspire in terms of our inspiration. Quiero oír de ustedes cuáles conexiones nuevas, interpretaciones nuevas y preguntas nuevas esta nueva interpretación de Humboldt y los Humboldtianos podía inspirar. Muchísimas gracias.